Muy buenas noches, soy Sandra Montemayor y estamos en su programa Chequina. Y bueno, los invito a que me acompañen toda una hora de un tema sumamente interesante, el significado de Chequina. Y tengo de invitado especial al pastor Víctor Chaires. Se pueden comunicar con nosotros al 83 40 86 50 y estamos transmitiendo desde la Casa del Campesino en el barrio antiguo de Monterrey, Nuevo León, hacia el mundo. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Chequina y es un gusto que nos estén acompañando en estos momentos. Y pues como les había prometido, tenemos de invitado especial al pastor Víctor Chaires. Muchísimas gracias, pastor, por acompañarnos. Gracias a ti, Sandra, ¿verdad? Es un gusto estar aquí contigo. Y el tema, muchas veces me habían preguntado por qué Chequina en tu programa, y bueno, me pareció muy interesante. Y le pedí al pastor Víctor Chaires que nos diga el significado de Chequina. Pero vamos, la presencia, Chequina es la presencia divina de Dios. Y bueno, yo quisiera que les comentara algo al público que nos está viendo. Realmente, ¿qué significa Chequina? Y si esto aparece en la Biblia. El Chequiná, la palabra Chequiná en sí no aparece en la Biblia, ¿verdad? Es una palabra hebrea con la cual los rabinos expresan más, significa que es la morada de Dios. El Chequiná, ¿verdad? En hebreo es la morada de Dios. Es empleada para describir una visible manifestación de la presencia de Dios y su gloria, ¿verdad? La gloria de Dios. Más también se manifiesta en lo que es en una nube de lo que es su gloria, ¿verdad? ¿Y cómo se manifiesta el Chequina en forma invisible? ¿Se manifiesta? Bien. Se puede ser una forma ¿O visible, es ¿verdad? visible? Lo podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo que es el Chequiná, que es la presencia de Dios, lo que es la morada de Dios, ¿verdad? Y hay muchas manifestaciones de lo que es Dios mismo, ¿verdad? Manifestándose a su pueblo, el Chequiná, la morada de Dios, la presencia de Dios, ¿verdad? Algo visible que podemos ver alrededor de la Biblia. En el Antiguo Testamento muchas veces manifiesto lo que es Dios hacia su pueblo, y lo podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 13 versículo 21. Dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego, ¿verdad? Esto no es más que el Chequiná, lo que dicen los rabinos, ¿verdad? Lo que es la morada de Dios, la presencia de Dios, que ahí se podía ver visiblemente hacia todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Uno de los pasajes que más me encantan, donde esa columna de fuego, ¿verdad? Tan tremenda que es visible. ¿Quién es? Si no es la presencia, Dios mismo, ahí dirigiéndolos, guiándolos de noche, ya que el desierto es un lugar frío. Iba como una columna de fuego abrigándolos, calentándolos, y de día iba como una columna de nube, guardándolos de un sol que es tan tremendo en el desierto. En el desierto, sobre todo, bien difícil, porque pues estar en el desierto es demasiado calor, es demasiado que corre ese riesgo de insolación, de muchas cosas.
y pues en la noche mucho frío. Sí, claro. Y entonces realmente es tan bonito sentir el Shekinah y darnos cuenta que está la presencia de Dios en nuestras vidas, que también en un momento dado era también de que la gente, pues Dios les proveía alimento también a la vez, cuando estaban en el desierto pasando por Sí, claro la que salida sí. de Egipto, ¿verdad? Para llegar a la tierra prometida. Dios les mandaba el maná del cielo, ¿verdad? Comida, ¿verdad? Pan de noble, o sea, que comían allá, ¿verdad? Y vamos a comer nosotros. Pero también hay otro pasaje muy visible cuando Dios se manifiesta a su pueblo en el monte Sinaí. Después de que le da Dios a Moisés los 10 mandamientos, hay algo bien tremendo que estaba en la mañana escudriñando y Dios me hablaba en este pasaje en Deuteronomio 5, 23, 24. Dice, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y vistes al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, esto es lo que más me cautivó, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ay, qué hermoso. Qué tremendo, ¿verdad? O Así sea, es. cómo Dios, si recordamos ese pasaje, ahora que está próxima la Semana Santa, que pasan los 10 mandamientos, cómo Dios se manifiesta a su pueblo cuando le dice a Moisés, prepara al pueblo porque me les voy a manifestar, me les voy a presentar, les voy a hablar a mi pueblo, ¿verdad? Y cómo se santifican, y al tercer día dice que se oyen unos trompetas, unos sonidos de trompetas, unos tambores, y luego desciende el fuego, sino la presencia misma de Dios. Algo que si lo miráramos nosotros hoy en día nos haría temblar, porque es un hecho tan tremendo. Imagínate un cerro lleno de fuego, relámpagos y una voz tronante, Dios mismo hablando. O sea, ese es el Shekinah visible que el pueblo de Israel miró, ¿verdad? Y que podía palpar, pero no podía acercarse al monte, porque Dios le dijo al pueblo de Israel que no se acercaran, porque si no iban a caer muertos. Podían palparlo, pero corría el riesgo de morir el pueblo. Pero lo que me cautiva es esto. Y dijiste, sea aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria, el Shekinah, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Dice, y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Porque no murió el pueblo después de que le habló Dios mismo a través de ese fuego, de ese monte ardiendo en llamas. No murió la gente, sino que entró un temor en ellos. Y le dijo a Moisés, mejor háblanos tú, que no nos hable Dios directamente, ¿verdad? Así es, sobre todo pues la fuerza, la presencia de Dios tan fuerte que se sentía en ese momento. Sí, claro que sí, ¿verdad? O sea, era la primera vez que Dios se manifestaba a su pueblo. El Dios que habla, el Dios que está vivo, el Dios el cual ve y te escucha cuando manda a Moisés y le dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo. He escuchado su clamor. Ahí podemos ver de un Dios que ve. Podemos ver de un Dios que escucha, de un Dios que habla, de un Dios que ama a su pueblo, que tiene misericordia, pero mandó a un libertador. Y así Dios nos ya ha llamado a nosotros y podemos escuchar también su voz hoy en día a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio como sacrificio por nosotros. Y pastor, ¿cómo podríamos nosotros provocar el Shekinah en nuestras vidas? Provocarlo.
podemos provocar nosotros. El Shekinah, como dijimos al principio, no es más que la manifestación de la presencia de Dios, de la gloria de Dios en nuestras vidas. El Shekinah es la presencia de Dios que cuando nosotros estamos en un servicio en la iglesia, alabando, glorificando el nombre de Dios, al momento que lo estamos adorando, exaltando, alabándole, sentimos el Shekinah, la presencia de Dios en nuestras vidas, porque Dios empieza a descender, no visiblemente, ¿verdad?, como lo vio el pueblo de Israel, pero empieza a descender una presencia con el cual, si tú vienes afligido, el Señor empieza a darte una paz, empiezas tú como a quebrantarte, empiezas tú a tener unas ganas de llorar, empiezas tú con una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice su palabra, empieza a manifestarse el Shekinah, la presencia de Dios en ese lugar. Cuando hay alguien que empieza a adorarle, y de hecho la palabra de Dios nos lo dice en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 12. Todo esto lo leemos con bases bíblicas, querido pueblo televidente, para que tú lo relaciones con tu Biblia y tú lo cheques y veas que todo lo que estamos diciendo aquí tiene un fundamento, tiene una base bíblica que está escrito en la palabra de Dios y es Dios mismo hablándonos a través de su palabra. Y en Segunda de Crónicas 5:12 al 14 dice la palabra de Dios, dice: y los levitas, cantores, todos los de Asafat, los de Gemán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. O sea, ahí estaba la alabanza. La alabanza, que es una parte muy importante para hacer que se presente. Exacto. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Shekinah, la presencia de Dios, para que descienda en aquel lugar. Muchos dicen que no debes de alabar con alabanza, con lo que son instrumentos de música, pero Dios allá en el cielo se goza con la alabanza de sus hijos, pero aún tiene ángeles que le alaban día y noche. O sea, allá no hay noche sino solamente día, donde están alabándole continuamente. Y aquí nos da una semejanza con arpas, marca mucho la palabra de Dios, con trompetas. Y aquí seguimos leyendo. Nada más un receso. No importa, ustedes que nos están viendo, no importa si tú cantas bien o cantas mal o cantas desafinado, eso a Dios no le interesa. Lo que le interesa es que tengas ese corazón dispuesto a poder entregarle todo tu amor hacia Él. Entonces Él ve la intención, ve que tienes un corazón contrito, un corazón dispuesto a alabarlo y a buscar la presencia de Él. Así es, de hecho acabas de tocar un punto muy importante, pero ahorita continuamos, vamos a terminar con esto de lo que dijiste, ¿verdad? Un corazón contrito, eso es lo que también provoca la presencia de Dios. Pero vamos a continuar en Segunda de Crónicas 5:12, dice que estaban 120 sacerdotes que tocaban trompeta. ¿Te imaginas? Si a veces en la iglesia hay uno, hay dos, y uno se emociona tanto. Con una trompeta tiene un sonido muy diferente, muy peculiar, que tú lo oyes y es como si fuera una voz de guerra, de alerta. Tiene un sonido muy especial. Pero aquí 120 sacerdotes tocando trompetas. O sea, es algo bien tremendo, ¿verdad? Que si lo viviéramos en vida, en un auditorio, 120 personas tocando trompeta a Dios. Un sonido algo majestuoso. Pero si eso aconteciera en un auditorio,
yo creo que lo que vamos a leer sucedería. Porque dice la palabra de Dios, dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una. Qué importante es cantar todos en un mismo sentir, todos a una misma voz. Dice, para alabar y dar gracias a Jehová. Dos cosas muy diferentes. Alabar y dar gracias a Jehová. Porque muchas veces lo alabamos o le pedimos. Pero lo más importante es el agradecimiento y muchas veces la gente se le olvida de agradecer. Exacto, el darle las gracias a Dios, el ser agradecido. ¿Por qué darle gracias? Gracias porque nos trajiste con bien a este lugar, gracias porque nos has dado salud, gracias porque tenemos vida, tenemos trabajo, tenemos una familia, tenemos todo. Todo lo bueno proviene de Dios, ¿verdad? Y dice que alababan y daban gracias a Jehová. Dice, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia para siempre es. Yo creo que hemos escuchado este canto, ¿verdad? Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia es. Luego vino a mi mente este canto que a veces hemos escuchado en las iglesias, ¿verdad? En los servicios. Pero aquí todos cantaban a una. Todos cantaban en un mismo sentir, alababan, daban gracias a Dios. Toda la multitud que estaba ahí porque iban a consagrar el templo que había hecho Salomón. Y dice que después de esto, dice, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Este es el Shekinah. Esta es la presencia de Dios en su pueblo cuando la alabas. Así es como podemos provocar lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios tú la puedes provocar en tu hogar. Si tú conoces a Dios, al momento que tú le alabas, al momento que tú le das gracias a Dios, ahí mismo tú puedes provocar su presencia, tú puedes provocar que el Shekinah, la gloria de Dios descienda en ese lugar, en tu recámara, en el camión, aun si vienes caminando aquí por la ciudad, no importa. ¿Por qué? Porque como dijimos, Shekinah en hebreo es morada de Dios. Es como, bueno, ahorita que dice que en cualquier lugar o en el camión, en alguna parte, a mí me tocó hace tiempo que venía yo pensando, iba en el autobús y iba pensando, hablando, platicando, conversando con Dios. Y la persona que estaba a un lado me dice, qué rico hueles, o sea, qué perfume traes. Y no era yo, lógicamente era la presencia de Dios. Exacto, eso no es más que una manifestación también de lo que es la presencia de Dios. Hay mucho tipo de manifestaciones, pero en lo que estábamos hablando de lo que es el Shekinah, lo que es en hebreo morada de Dios, de lo que comentas tú cuando venías tú en el camión, estabas tú meditando en Dios, estabas tú inconscientemente provocando su presencia. ¿Por qué? Porque estabas alabándolo, a lo mejor estabas dándole gracias en tu corazón, en tu mente. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vivo que es omnisciente, que conoce tu mente y tu corazón. Un Dios omnipresente que está en todas partes, el cual conoce todo, el cual está ahorita aquí conmigo y está ahí contigo. Ahí donde tú estás mirando la televisión, ahí está Dios contigo. Y morada de Dios, ¿por qué provocamos esa presencia? Porque esa morada de Dios eres tú y soy yo. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, somos un tabernáculo, una morada de Dios andando, que provocamos la presencia de Dios a donde quiera que tú vayas. La presencia de Dios, el Shekinah, va contigo.
Esa es la morada de Dios, porque somos un templo, somos un lugar, un tabernáculo andando donde Dios habita en nuestro corazón, donde el Dios vivo está aquí. Y por eso mucha gente a veces se te acerca y te dice, oye, ¿Qué no, te hiciste? Porque es lo primero que te preguntan. ¿Qué te hiciste? Cambiaste bastante. oye Sandra, te veo diferente. De un tiempo acá, no sé, un año, dos, tengo rato que no te miraba. Algo veo en tu rostro, algo veo en ti, no sé si te ha pasado esto. Sí, claro. Es demasiado. Se nota la diferencia cuando también tienes a Cristo en tu vida, cuando buscas y anhelas y tratas de agradarle a Dios y está la presencia de Dios en tu vida, se nota, haces una gran diferencia y la gente lo percibe. Sí, sí, claro que sí. O sea, cuando Cristo viene a tu vida, viene y mora en ti, viene el Espíritu Santo y pasas a ser un tabernáculo, una morada de Dios, caminando. Que al momento que tú quieras hablar con Dios, que quieras sentir su presencia, tú lo puedes hacer. Así es muy bonito. ¿Verdad? Tú lo puedes hacer, o sea, es algo maravilloso, es algo sobrenatural, que si tú, amigo, amiga, que nos ves por televisión, no has experimentado la presencia de Dios en tu vida, hoy lo puedes hacer. Hoy puede venir Jesucristo a tu vida, puede venir el Espíritu Santo y hacer morada en ti si tú lo deseas. Le doy un testimonio. Claro que sí. A mí hace tiempo, bueno, ya varios años, tenía yo una tía que era hermana de mi mamá Sí. y pues yo la quería mucho como una segunda mamá. Entonces ella fallece y me entra una depresión muy fuerte. Esa depresión me duró como unos 6 meses, cada vez iba aumentando más el grado de depresión, a tal grado de que lógicamente me veían las personas y me veían normal, o sea, platicaba, bromeaba y todo, pero cuando yo me quedaba en mis momentos de soledad, que mis hijos se subieran a sus recámaras, se me salían las lágrimas y llegaba un punto en que en la noche yo lloraba cuando estaba ya en mi cama o me metía a bañar y estaba llore y llore, como que era ahí el refugio para que la gente no se diera cuenta. Entonces yo le clamaba a Dios y le decía a Dios, Señor, ven y sáname, porque cada vez esto aumenta más mi depresión y no sé cómo resolverla. Entonces yo le aclamaba a Dios y llegó un día, una noche, que yo vi una luz resplandeciente, pero blanca, blanca, radiante. No sé si me cubrió nada más a mí o la cama o todo el cuarto. Yo vi una luz blanca en la cual pues no podía ver de tan luminosa que era, de tan radiante. Pero en ese momento yo sentí que yo estaba en el regazo de nuestro Padre Dios. Entonces yo me sentía así como la niña chiquita, el papá abrazándola, el papá que consolando y todo. Y entonces yo le pedí a Dios, antes que sucediera eso, yo le decía a Dios, ven y sáname para que el momento que yo me acuerde de mi tía, yo ya no llore, porque cada vez que yo me acordaba de ella, se me salían las lágrimas. Y fue increíble, pastor, porque fue cuando yo siento esa luz, sentí que yo estaba en el regazo de nuestro Padre Dios. Y entonces Él me abrazaba con aquella ternura, con aquel amor de Padre y me consolaba. Cuando yo me despierto de ese suceso,
hasta la fecha me acuerdo de mi tía, pero no lloro. Fue algo que Él vino a sanarme, Él vino a sanar mi corazón de esa depresión. Sí, porque venía un texto a mi mente, dice en Jeremías 33:3, clama a mí, Y yo te responderé. a Dios, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, ahí estaba la presencia de Dios contigo, porque tú le estabas clamando a Dios. Tú le estabas clamando a Dios que viniera, que sanara tu corazón. Por el frente, ¿verdad? Miraban a una Sandra fuerte, una Sandra que tú la miras, no, bien risueña, no le pasa nada, no tiene nada. Así es. Pero por dentro, quebrantada, herida, lastimada, dolida. Y el único que puede sanar el alma, porque no hay ninguna medicina en todo el mundo, ¿verdad? Natural, física, sino esto solamente es espiritual y solamente Dios te puede sanar el alma. Así es. Entonces fue un suceso tan hermoso porque de ahí fue lo que sentí la presencia de Dios, lo que era el Chequiná. Sí, amén. Fíjate que cuando llega también un tiempo en nuestras vidas, ese tiempo llegó a tu vida y dice la palabra de Dios que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios se manifiesta donde hay fe, donde le crees a Dios, donde tú pones en primer lugar a Dios. Pero un Dios del cual estamos hablando, un Dios vivo, un Dios que tú crees que te está escuchando, un Dios que te ve, porque Dios estaba viendo tu sufrimiento, lo que estamos viendo con el pueblo de Israel, Sandra. Así es. Cómo Él vio la aflicción de su pueblo, cómo Él escuchó, ¿verdad? Cómo el clamor de ellos, así escuchó el clamor tuyo. Por eso el pasaje de Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Dios escuchó tu clamor y se manifestó de esta forma sobrenatural. Porque es una forma sobrenatural. Lo que vimos nosotros y los textos que hemos compartido, amigo, amiga, que nos ves por televisión, desde el Éxodo, no son solamente historias, no son solamente fábulas, no son solamente cosas que se escribieron por escribirse en la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Dios escogió a hombres llenos de su Espíritu Santo para escribir este libro, para escribir esta Biblia, para darte un consejo a ti y a mí, para consolarnos, para ayudarnos, para dirigirnos y sobre todo para que nosotros vayamos conociendo a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es su Hijo? Y lo que vino a hacer por nosotros. Y sobre todo, como comenta usted, es el Dios vivo, ese Dios sobrenatural. Amén. Ese Dios en el cual nosotros nos suceden tantas cosas. Si yo comentara, tengo muchas anécdotas. Una que te acuerdes de la manifestación de Dios. Hubo una en que, bueno, aquí en Monterrey hace varios años la violencia estaba pues muy fuerte en ese entonces. Sí. Entonces iba yo para la casa de un matrimonio, amigos míos que me invitaron a cenar. Entonces iba en un taxi. En ese 2, 3 carros antes había un convoy de soldados, se bajan inmediatamente y se bajan y te señalan con la metralleta, ¿no? Y todos así asustados. Detuvieron a uno y yo dije, ay Dios, o sea, con que no vaya a haber una balacera y que nos vaya a pegar a nosotros. Entonces me acuerdo que me decía el del taxi, oiga, ¿quiere que le cortemos por acá? Y le digo, no, porque no vayan a pensar que somos de los mismos. O sea, pues, te da temor. Sí, sí. Entonces, en eso yo le clamo a Dios y le digo, ábreme camino, Señor. Pero estaba el tráfico, un carro tras otro, no se podía mover ni nada. En eso, cuando yo le clamo a Dios y le digo, ábreme caminos,
me abrió el camino y me sentí así como en En el mar rojo, ¿no? Órale. Se abre el camino, paso y cuando volteo se cierra inmediatamente. Entonces veo yo las maravillas, lo que hace Dios, que realmente, o sea, no es de que me lo estén diciendo o me lo platicaron y tengo la duda. No, yo lo he vivido, creo en Dios, en ese Dios vivo, en ese Dios que hace milagros, en ese Dios que realmente trabaja en lo sobrenatural, que te cuida, que te protege, que te mantiene en las cosas. Cuando tu vida está en el hueco de su mano, es increíble cómo te cuida y te protege. Claro, porque nosotros ya no somos cualquier persona, sino somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Quién? El pueblo de Israel. Mas a todo aquel que le recibió, que creyó en él, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Así es. O sea, éramos antes creación, todos somos creación de Dios, pero cuando tú crees en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que no hay ningún otro intermediario entre Dios y los hombres, sino solamente Jesús. Él es el único intermediario, y al momento que tú crees en Él, Él viene y posa en ti. Cuando tú hay un arrepentimiento y le abres las puertas de tu corazón, Jesucristo viene y habita en ti. Su Espíritu Santo habita en ti. ¿Y qué no habrá que Dios no haga por sus hijos? Dice, si vosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos no nos dará lo que le pidamos. Tú haz de cuenta en ese momento, se me vino también el pasaje del Mar Rojo, ¿verdad? Y como diciendo tú, pues, clamaste, ¿verdad? Moisés Claro. le dijo a Dios, ¿qué hago? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, úsala. Así es. O sea, y tú supiste qué hacer. ¿Qué tienes dentro de ti? La presencia de Dios. El Señor va contigo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Clamarle. Señor, mira, ábreme paso. Y el Señor te abrió paso. Así, y bueno, otras cosas también, pero es tan importante que la gente sepa que realmente tenemos ese Dios vivo, ese Exacto. Dios Que te escucha. que te escucha. También hace tiempo me subo a un camión, me pongo adelante. Yo normalmente siempre me pongo detrás del chofer, pero esta vez me tocó, no sé, me fui para atrás. Okay. Y en eso se suben cuatro hombres. Y pues era en la mediodía, eran las 12 del mediodía. Y entonces en eso se suben, y caminan 2 cuadras y se levantan. Y uno se pone al lado mío en la mera puerta. Y me llamó la atención porque mete la mano en la bolsa. Cuando veo, saca una navaja. Y yo dije, ay, Dios mío. Yo traía algo de dinero y dije, bueno, pues con que se lleven el dinero porque no me hagan nada a mí, ¿verdad? Sí. Lógicamente. Entonces, agarran a otra persona, le ponen la navaja en el cuello y le piden y todo. Pero en ese momento, yo como que me fui a un mundo sobrenatural, lo sentí yo así. Fue tanto mi clamor hacia Dios que yo le decía, Señor, cúbreme con la sangre de Cristo. Me acuerdo que cuando yo inicié en leer la Biblia, tenía unas hermanas que yo me reunía en una célula, en una casa donde se leía la palabra de Dios. Entonces me acuerdo que mis hermanas decían, cuando hay un peligro, pídele, me cubro con la sangre de Cristo y vas a ver las maravillas, Dios detiene. Y pues en ese momento empecé, Señor, cúbreme con la sangre de Cristo, y empecé a clamar, en tu palabra dice, Señor. Para esto, pues empecé a clamar primero por mí, pero luego ya empecé a clamar por todos. Entonces empecé, pero yo sentía... ¿Te pudiste acordar de todos en ese momento? En ese momento clamé por todos. Y entonces yo le decía, en tu palabra dice, Señor, que el que clama a ti, tú lo vas a escuchar. Ahora me cumples. Ahora me cumples. O sea, Señor,
escúchame y haz que se detenga todo. Fue increíble porque yo cuando estaba clamando, yo sentí que no estaba dentro del camión, o sea, yo sentía que yo estaba en lo espiritual. Entonces, cuando sucede eso, de repente se viene, veo mucho movimiento, el de la navaja se me queda viendo y yo dije, ay, ya viene por mí, o sea, fue lo que pensé. Se me queda viendo y se bajan los 4, no nos robaron, no nos hicieron daño, nada. Entonces veo yo realmente cómo es la manifestación de Dios en nuestras vidas. Del cuidado de Dios. Y ha habido tantas cosas así, choques que me ha protegido, que mi vida la tiene en el hueco de su mano, que realmente es tan cuidadoso y tan fiel, porque cuando nosotros le somos fiel a Dios, cuando nosotros caminamos en la obediencia, cuando nosotros ayunamos, cuando nos congregamos en una iglesia, cuando le clamamos, cuando buscamos la palabra de Dios, cuando hacemos todo eso, Dios es tan fiel que tiene cuidado de nosotros. Claro, por eso el Señor nos dice que guardemos su palabra, dice, y la pongamos por obra. Dice, y entonces todo te saldrá bien. Todo. O sea, qué hijo, qué padre nosotros vamos a verlo en lo terrenal, en lo secular. No protege a sus hijos. Yo creo que tú, como madre y yo como padre, nuestros niños cuando están chiquitos, mira, no te vayas por ahí, hijo, porque te puedes caer, mira, no agarres este cuchillo porque te puedes cortar, mira, no, o sea, estás al pendiente cuidándolos. Así es Dios. Así es. Dios cuidándonos a nosotros, sus hijos, teniendo cuidados de nosotros, y así también cuando somos rebelditos que nos portamos mal, viene la vara, porque dice la palabra que Dios a quien ama, disciplina. Pero no queremos eso. No, que nos traiga con lazos de amor, por favor. Exacto. Bueno, profundizándonos un poquito más, ¿verdad? Con el Chequiná. En el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. La gloria de Dios pues es manifiesta de muchas formas, ¿verdad, Sandra? Lo vimos en el Antiguo Testamento como una nube, y lo podemos ver todavía más adelante en el Nuevo Testamento, pero ahorita vamos para allá. La nube de la gloria de Dios, ¿verdad? Y lo que es, pues es su presencia. Como ahora cuando estábamos en el servicio de la tarde en la iglesia, ya la administración, ya cuando el pastor empieza a que nos dice, pónganse de pie, vamos a orar, empiezo yo a sentir una presencia de Dios en el altar y empiezo a ver en lo espiritual la nube. Una nube en el altar, una nube alrededor de ahí de la iglesia que envolvía todo aquel lugar donde estaban los levitas, donde estaba el pastor, toda esa área, tú, Sandra. O sea, es algo tremendo, y que no era sino la presencia de Dios que estaba en ese lugar respaldando a su siervo, donde Dios estaba siendo manifiesto ahí, pero pues no todos lo pueden ver, ¿verdad, Sandra? O sea, es algo sobrenatural. Que solamente algunos lo pueden ver, ¿verdad? Y es tan hermoso. Es algo tan hermoso, y lo podemos ver, esta misma nube de lo que vimos ahorita cuando todos alababan a Dios, los 120 sacerdotes con trompetas y címbalos. Qué tremendo, ¿verdad? Pastor, ya casi estamos a punto de terminar. A mí me gustaría que si hiciera alguna oración de fe, algo que la gente pudiera sentir lo de la presencia de Dios. La presencia de Dios. Ok. Si tú que nos estás viendo, amigo, amiga, por televisión, y no has tenido un encuentro con Jesucristo, no conoces a Jesús como tu suficiente y tu único Salvador, porque no hay ningún otro intermediario entre Dios y los hombres, te lo vuelvo a repetir,
porque la Biblia lo dice, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo te invito a que hagas esta oración de fe si tú quieres empezar a experimentar el Shekinah, la presencia de Dios en tu vida. Y aún si tuvieres una enfermedad, déjame decirte que si tienes fe, ahí donde estás tú, Dios puede sanar. Dios puede sanarte. Solamente ábrele tu corazón, solamente dispón tu corazón ahí donde estás. Y es solamente una pequeña oración. Dice la palabra de Dios que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Así Y es. creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Tenemos que creerlo, Sandra. Tenemos que creer que Jesús puede vivir en nosotros, que puede estar aquí mucho más cerca de lo que te imaginas. Dios no es un Dios inalcanzable. Dios no es un Dios que tú digas, es que está muy lejos. No. Dios está tan cerca de ti como ni te lo puedes imaginar. Yo te invito a que hagas esta oración ahí en tu casa. Cierra tus ojos ahí donde estás y con todo tu corazón tú repite con tu boca, porque tienes que confesarlo, tienes que hablarlo, declararlo, y el Señor Jesucristo va a entrar, va a ser morada en tu corazón. Este es el Shekinah, la morada de Dios. Es lo que habla en hebreo, eso es lo que significa el Shekinah, morada de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas. Yo te invito ahí, cierra tus ojos, querido amigo, amiga, y haz esta oración conmigo. Repite después de mí: Señor Jesús, yo acepto y reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que has resucitado al tercer día, porque así lo dice tu palabra, que al tercer día tú resucitaste, y yo lo creo. Yo te pido que me recibas como uno de tus hijos, de tus hijas, y pongas mi nombre en el libro de la vida. Y asimismo me guardes hasta el día de tu venida, que es próxima. Y enséñame a caminar en tu camino. Y quita todo lo que vaya a estorbar o lo que quiera estorbar en mi vida, en mi caminar para conocerte a ti, Jesús. Toda piedra de tropiezo, todo lo que quiera venir a estorbar, se ha quitado en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte que felicidades, porque hoy no eres cualquier persona. Hoy Jesucristo ha entrado en tu vida. En este momento empiezas a sentir algo sobrenatural, y ese es Dios, esa paz, esas ganas de llorar, ese sentimiento, es Jesucristo mismo ahí entrando en tu corazón. Y si ahora tú tienes una enfermedad, yo te invito a que pongas tu mano en el lugar de la dolencia, ya sea que te duela un brazo, un cuerpo, tu cuerpo, el estómago, o tengas una enfermedad. Ahora, si tú has hecho esta oración, repite después de mí: Padre, porque ahora Él es tu Padre, Dios, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido nosotros curados, que tú ya cargaste toda enfermedad, todo dolor en la cruz del Calvario, y que el castigo de nuestra paz fue sobre de ti, y por tu llaga hemos sido nosotros curados. Yo te pido por esta dolencia en mi cuerpo, todo dolor de articulaciones, todo dolor de riñones, de estómago, todo cáncer, todo leucemia, en el nombre de Jesús, se va ahora en el nombre de Jesús de tu vida. Y yo declaro sanidad. Yo declaro que la llaga de Jesucristo, su mano, ahí donde estás tú, empieza a tocarte. Empiezas a sentir un fuego, algo sobrenatural en tu vida. Todo dolor de cabeza, todo dolor de opresión aquí atrás de la nuca, ahora se va de tu vida en el nombre de Jesús. Todo dolor de piernas, todo arco que no tienes
en tus pies, todo pie plano, ahora se hace el arco en tu pie. Toda hernia o de ombligo, toda hernia en tu cuerpo, ahora ahí pon tu mano, que el Señor va a hacer un milagro. En el nombre de Jesús desapareces ahora, por el poder de la palabra, y en el nombre de Jesús yo declaro sanidad y envío la palabra y declaro que en este momento estás recibiendo la sanidad ahí del lado donde tú estás. Y recibiremos testimonios. Comunícate a los teléfonos de aquí del auditorio. 83 40 86 50. Ok. Señor los bendiga. Muchísimas gracias, pastor, por acompañarnos. ¿Quiere dejar algún mensaje al público antes de irnos? Pues un último texto, si podemos, de lo que tú me compartías, ¿verdad, Sandra? De cómo viste esa luz, una luz tremenda, dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 26, el apóstol Pablo, ahí ya Pablo, versículo 12 al 15, ahí Pablo relata su conversión. No es lo mismo como en el capítulo 8, no, aquí es Pablo relatando, ya estaba encadenado, iba rumbo a Roma, ¿verdad? Para irse a presentarse delante del César. Dice aquí la palabra de Dios, Hechos 26, 12, 15, dice: ocupando en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Dice, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, y una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo. Jesús hablándole a Saulo: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dice el 15, yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice que la luz era más brillante que el sol. Yo creo que así es como tú la viste, ¿verdad, Sandra? Una luz muy brillante, ¿verdad? Aquí se le apareció a Saulo, se te apareció a ti y se te puede aparecer a ti, querido amigo, amiga. Solamente tienes que clamarle a Dios, solamente tienes que rendirte a Él, a nuestro Señor Jesucristo, y Él se va a manifestar a tu vida. Un Dios que te escucha, un Dios que está vivo, un Dios el cual ve, un Dios el cual habla, un Dios sobrenatural el cual quiere que tú lo conozcas. Así es, pues muchísimas gracias, pastor. Es tan bonito este tema, sobre todo para que la gente conozca el significado de Shekinah y cómo la gente se puede buscar, anhelar, alabar, orar y ayunar, congregarse para poder sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y bueno, ya estamos a punto de finalizar. Quiero darle las gracias. ¿En dónde lo pueden localizar, pastor? Por si alguien quiere que usted llegue a predicar en alguna iglesia, en algún lugar. Pues gracias por la invitación, ¿verdad, Sandra? Primeramente, y puedes encontrarme en el teléfono 811-88-59-22 y otro 2. 811-88-59-222. Ahí me pueden localizar para cualquier invitación. Con mucho gusto, ¿verdad? Los acompañaremos. Muchísimas gracias. Y bueno, yo los invito a que me acompañen todos los domingos en su programa Shekinah de 7 a 8 de la noche, y también los invito a que le den un like a mi página Sandra Montemayor-Shekinah. Y bueno, hasta pronto y los espero el próximo domingo. Que Dios me los bendiga.